Buenas noches, bienvenidos en este último miércoles antes de Cuaresma. Se nos han acabado ya los espacios estos vacíos de contenido. Es una ironía, evidentemente, porque hemos estado desde casi desde finales de septiembre liados con cosas de Semana Santa y con celebraciones, con lo cual no se nos ha hecho como un desierto. Lo cierto es que la semana que viene, tal día como hoy, será miércoles de ceniza y hoy, para despedirnos, lo despedimos a lo grande porque es el cumpleaños del señor Moraleda. Buenas noches, señor Moraleda. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cuántos? 48. Tremendo parada que tengo. ¿Qué le vamos a hacer? Te conservas. Esto no es estupendo. ¿Qué tenemos para hoy? Pues hoy vamos a tener un programa pre-cuaresma, pero con bastante contenido. No vamos a hablar de una hermandad en concreto, ni vamos a tratar temas de actualidad, aunque sí, en cierto modo sí. Vamos a hablar de un libro que ha publicado pues, uno de nuestros autores favoritos, además que es amigo de esta casa, como es Francisco Flores Maturo. Vamos a repasar buena parte de lo que sería la imaginería barroca malagueña. Vamos a hablar profundamente de muchas imágenes, de algunas que creemos que son antiguas, que no son tan antiguas. Y, en fin, va a estar bastante interesante. Y también vamos a hablar del 50 aniversario de Viñeros. Vamos a tener aquí prácticamente un frente de procesión de Viñeros. Vienen hasta 3 hermanos de la cofradía. Así que nada, vamos a tener un programita gracioso. Fran, buenas noches. Tú ya viniste una vez al programa y nos estuviste hablando un poquito de los Gutiérrez, los León, pero ahora por fin has terminado el libro que es tesis. Como una tesis. Como una tesis. No es mi tesis doctoral, pero la hice a la vez que la tesis doctoral, son más de 10 años de investigación al final, y es otra tesis completa, básicamente. ¿Y este libro qué viene a aportar nuevo a nuestro concepto de historia como la tenemos dibujada en Málaga? Bueno, yo creo que es un libro, como en aquel momento también fue la aportación de los profesores Juan Antonio Sánchez López o Sergio Ramírez con los Asensio de la Cerda, pues para empezar a aportar una familia prácticamente nueva que eran los Gutiérrez, que no son los Gutiérrez de León, que es la otra gran familia también, que aunque todos los cofrades nos suena, porque muchas imágenes, pues por ejemplo la Virgen de Rosario de Sentencia o la Virgen de la Amargura de Zamadrilla estaban atribuidos a esta familia, pero realmente no conocíamos ni su vida prácticamente, ni su producción artística, más allá de esas 4 imágenes que más o menos se intuían que eran de esta familia, y sobre todo decir qué miembro de la familia había hecho qué obra, porque es que eran 4 miembros a lo largo de todo un siglo y más allá, haciendo imaginería cada uno con su estilo. Entonces, claro, había que abrir muchos frentes y empezar a determinar. Entonces, esas son las principales aportaciones. Por un lado, ponerle nombre ya y de forma científica a la autoría de ciertas imágenes de nuestra capital, pero mucho más allá, porque como se verá en el libro, fueron escultores muy importantes en Andalucía, al punto que tienen obras por toda Andalucía, incluso en América y en España, por supuesto. O sea, fueron uno de los grandes escultores del siglo XIX español. Sin embargo, ¿por qué caen en el olvido? ¿Por qué no son tan estudiados o no tienen tanto nombre como pueden tener otro tipo de autores? Bueno, esto como todo, las quemas en 1931 y 1936 nos dejaron esquilmaditos, como yo digo, de escultura, que en este caso, como yo digo, la obra artística es un documento, y también de los propios documentos escritos. Entonces, más allá de las pocas obras, por ejemplo, de Salvador Gutiérrez León, lo que teníamos conocido son las obras del trascoro de la Catedral de Málaga, los 4 grupos de santos que hay en el trascoro, más el San Juan y la Magdalena, que es Custodio de la Piedad, y de Antonio Gutiérrez León teníamos conocido 3 dolorosas como tal documentadas. No conocíamos mucho más. Los documentos de la iglesia y demás, perdidos, quemados. Pueblos, prácticamente igual. Entonces, habían pasado al olvido, siendo tan importantes como digo, que es lo que vengo a descubrir en el libro, no había de dónde tirar. Y después también, bueno, la investigación historiográfica malagueña pues es algo más, entre comillas, reciente con respecto a otras ciudades que han tenido, por ejemplo, universidades desde el principio, Sevilla y Granada, que siempre han tenido estudiosos al respecto de su respectiva imaginería. Y en Málaga, pues bueno, desde Ricardo de Orueta, por supuesto, cuando inició su estudio con Pedro de Mena, allá a principios del siglo XX, pero especialmente con Andrés Jordén, con su libro Escultores y Entalladores Malagueños, y después pues todos los profesores malagueños que han ido investigando poco a poco, cada uno con sus aportaciones, Rosario Camacho, Agustín Clavijo, Juan Antonio Sánchez López, Sergio Ramírez, en fin. Y digamos que yo soy, pues, continuando esta senda, ¿no?, de investigaciones, ya digo. José Luis Romero Torre, por ejemplo, investigando a Fernando Ortiz, otro escultor que parecía que no era conocido, y cuando este hombre, junto con Juan Antonio Sánchez López, investigan de este escultor, oye, pues uno de los más importantes de Andalucía.
Juan Antonio y Sergio Ramírez, los Asensio y la Cerda, que fue una de las grandes sorpresas historiográficas de hace poco. Y en fin, pues yo ahora, pues con estas familias también, que bueno, ya digo, los nombres Gutiérrez León sonaban, pero realmente no sabíamos nada, y los Gutiérrez ya directamente es que no sabíamos ni vida casi ni obra. Entonces, en cierto modo, reescribe el libro un poco esa investigación previa histórica de la imaginería malagueña, o Más por lo que menos la reescribir, reordena. La reordena y aporta. Claro, es que esto está todavía fresco, y bueno, y todavía tendrá que venir muchas más cosas, ¿no? Todavía nos faltan, como yo digo, los escultores secundarios, que a lo mejor no son tan secundarios, esos cuyos nombres nos suenan, pero todavía no estamos metidos en el lío de saber su obra. Lo que se va descubriendo poco a poco es que Málaga fue un foco de producción escultórica muy importante en Andalucía. De hecho, a mi parecer, fue el tercer foco, junto con Sevilla y Granada, por la cantidad de escultores que hubieron aquí trabajando desde el siglo XV hasta el siglo XX. Y bueno, y lo estamos viendo en el siglo XXI, la cantidad de obras que produjeron y la proyección geográfica que tuvieron, porque algunos de ellos, ya digo, que es que tienen obras por toda Andalucía: Fernando Ortiz, los Asensio de la Cerda, los Gutiérrez de León y los Gutiérrez, en fin, que son escultores bastante importantes. Lo que pasa es que todo esto hay que investigarlo. Siempre hay que meterse, tiene que haber una persona que tenga interés en decir, oye, esto hay que sacarlo a la luz, o esto es tan así como era, porque claro, son las preguntas que se hace un investigador. ¿De verdad tenían tan poca obra esta serie de familias o hay que ir a buscarla? Y en eso me puse a un estudio de campo, porque también esto es viajar. Y empecé a localizar obras, pues bueno, en mis viajes por pueblos de Andalucía, me gusta mucho, empecé a identificar obras que yo en principio veía, esto es Málaga. Porque bueno, esto también es otra cosa que hay que explicar. El siglo XVIII malagueño, como el granadino y el sevillano, tiene unas formas estéticas más o menos comunes entre sus imagineros, lo que el profesor Guadalupe Muñoz de Granada llamó el modo granadino, yo lo extrapolo también el modo malagueño. Y para empezar por ahí, bueno, como decía, esto es Málaga, pero ya había que identificar dentro de Málaga qué posible escultor pudo haberlo hecho. Y bueno, de ahí empieza ya a surgir las piezas, ¿no? Empezamos a reunir piezas y a empezar a identificar rasgos, grafismo, estética, porque ya digo, la escultura, como la pintura, como cualquier obra artística, también es un documento que hay que descifrar. Muchas veces nos creemos, ¿dónde está el documento que habla de la autoría? Bueno, es que los documentos de la autoría en imaginería, para empezar, complicadísimos, porque tenemos muy fetichizado eso de que van a hacer una radiografía a la Virgen de turno y va a aparecer el papelito, la firma, y no, porque no. El típico hueco dentro. Ojalá, ¿no? Ojalá, pero no es, por desgracia no es así, porque además el escultor y el artista en general en el pasado tenía otro concepto más artesano. Eso del genio creativo, eso viene en el siglo XIX, todavía no estamos en eso y por tanto ellos no firmaban. Ellos te venían con un contrato, si es que aparece el contrato, porque ya digo, con las quemas no hay contrato, y si son imágenes encargadas por particulares, mucho menos, porque el contrato o el recibo de la escultura la tendrá el particular, cosa que se pierde en el tiempo. ¿Qué pasa? Que nuestra escultura, nuestra Dolorosa, por ejemplo, que viene la mayoría, la antigua, del ámbito privado, pues para empezar por ahí, si pensamos que van a aparecer autorías certificadas, no van a aparecer. Pero la escultura, la pintura, cualquier obra artística, como digo, tiene una serie de claves que nos hablan de una autoría. Lo que pasa es que hay que conocer esa autoría para empezar y hay que saber interpretar esas claves, los grafismos, esas pequeñas, vamos a decirle como firmas, ¿no? Formas que tiene el autor, el artista, de hacer algo. Le sale de más forma inconsciente, forma de tallar el pelo, forma de tallar la nariz, la boca, los pómulos, en fin, son detallitos que incluso aunque te hiciera una copia, porque eso también se da, y más en el siglo XIX, los historicismos, ya lo veremos después, pues aunque sea una copia, el artista tiene su grafismo. Es decir, te puede copiar un busto de Pedro de Mena, pero la forma de hacer la nariz es consecuente con la de este escultor. Por eso digo que esto es un documento que hay que descifrar, y que lo descifra obviamente pues alguien que estudia esto durante años y años, ¿no? Porque, obviamente esto no me lo saco de la manga, digo, esto es de tal porque sí, no. Hay un conocimiento detrás. Esto es como preguntar a los médicos, ¿cómo sabe operar exactamente en qué lugar del corazón? Muchos años de estudio y muchos años de práctica y de saber. Al nivel documental, me imagino que ha sido como casi un reto más grande, ¿no? Sí. Porque no debe existir mucha documentación. No hay casi nada. Es verdad que durante una época también hay una serie de atribuciones que por poco estudio, por lo que sea, o eran erróneas o directamente se decía, no, anónima del siglo XVIII, que no tenía ni por qué serlo. Claro, porque en este caso también, es una de las cosas que vengo a demostrar en el libro, la estética del XVIII, más concretamente de la segunda mitad del XVIII hacia adelante, se perpetúa en el siglo XIX. Y es que el problema también es que incluso por parte de la historiografía se ha estereotipado que todo en el siglo XIX es academicista. Es decir, tiene una serie de estéticas predeterminadas por la academia de artistas y realmente específicamente en Málaga, pero también en Andalucía, los que se dedicaban a la imaginería religiosa
no están así. Y además no están así porque ellos provienen precisamente de los talleres tradicionales barrocos. Entonces, al final son imágenes eclécticas, es decir, tienen influencia de aquí y de allá, pero la pervivencia del barroco se mantiene, no se perpetúa, como digo. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, cuando tú tienes una imagen anónima y no se ha investigado nada, ni se conoce prácticamente esta familia, por estética, algunos historiadores, acertadamente, porque esto obviamente son pasos que se van dando poquito a poco, pues dice, bueno, si esta estética es propia de finales del siglo XVIII, pues la imagen es del siglo XVIII. Lo que pasa es que faltaba investigar que, bueno, es que quizás había escultores en el XIX que es que esa estética es que la mantienen, y efectivamente la mantienen durante todo el siglo XIX, hasta que llegan a otros escultores, por ejemplo, Antonio Gutiérrez León, que es plenamente academicista. Aquí tenemos una Dolorosa, ¿no?, de ejemplo, para que veamos las diferencias, o la Virgen del Socorro de la Sangre, que ya tiene otra estética, otra influencia, y ahí se ve mucho mejor que efectivamente esa Dolorosa no podía ser del XVIII. Y aún así, digo y aún así, porque incluso, para quien tenga dudas, hay imágenes que claramente son de los Gutiérrez León. Una vez ya bueno, lo he podido estudiar además, y además cualquiera cuando yo le saque las claves y lea el libro tranquilamente verá, lleva razón, esto es Gutiérrez León. Pero como no se conocía quién era Gutiérrez León, habían sido atribuidas pues, a escultores anónimos del siglo XVIII, es decir, que era inevitable, porque claro, la estética pervivía todavía en estos escultores. Aparte de la falta de documentación y la quema de conventos también, otro elemento clave fue las restauraciones, por llamarla de esa forma, que se hicieron durante 70, 80, 90. Así también. Que claro. También vienen un poco a deformar esas claves que a lo mejor tú puedes interpretar, ¿no? Efectivamente. Sí que es verdad que algunas transformaciones no han sido muy salvajes. Por ejemplo, aquí tenemos la Soledad de Mena, ¿no? Que pongo una foto de cómo estaba antiguamente y una foto de cómo está en la actualidad. De la Soledad de Mena hablaremos ahora, sí. Ha hecho un descubrimiento. Pero es que ha venido bien porque como ha aparecido y estaban las dos juntas, sí, ¿no? Sí. Efectivamente, esa manipulación, esas restauraciones, pues pervierten de algún modo esos grafismos. Pero bueno, es verdad que más o menos se mantiene. Lo mismo la Virgen del Rosario de la Sentencia. Está pervertida, pero los grafismos todavía permanecen. Hay otras que sí que cuesta mucho más, porque han sido tan transformadas en la historia que es muy difícil poder determinar ni autoría ya ni círculo. La fortuna que tenemos en Málaga es que muchas de nuestras dolorosas antiguas, como digo, venían del ámbito particular, y estas dolorosas estaban guardadas en su urna en la familia sin tocarlas pues, prácticamente desde que se hicieron. Entonces, cuando se entregan a las hermandades, como no habían estado en el culto público, pues han subsistido, la verdad, bastante bien al tiempo, es decir, que no han sido apenas tocadas, a excepción de algunas poquitas. No podemos decir lo mismo de imágenes que han estado en el culto público toda la vida, desde que se hicieron el siglo XVII y XVIII, que las modas pues, han ido transformando poco a poco al punto que, bueno, ya no sabemos decir a quién pertenece. ¿Por qué es Málaga un foco escultórico tan importante? Bueno, como he dicho al principio, pues que como se está demostrando por parte de muchas investigaciones, es que tenemos escultores desde la misma conquista de la ciudad que están trabajando aquí y están aprendiendo aquí. Es decir, no tienen que irse a otros lados para aprender, o no tenemos que llamar, o no tenían que llamar nuestros antepasados a escultores de otros lados, que por supuesto se llamaba. Aquí hay muchas cosas que hablar, ¿no? Pero éramos un foco autodependiente, es decir, no necesitamos de otros lados, en principio. Otra cosa es que el comitente de turno dijera, yo conozco a un tal Pablo de Rojas y les quiero encargar por prestigio porque me suena, porque la cultura y la idea estaban toda la vida. Siempre había personajes intelectuales que conocían ciertos autores, ciertos artistas y les interesaba traerlo a la ciudad o traer alguna obra, ¿no? Pero esa autosuficiencia la teníamos, como digo, aquí. Y dentro de esa autosuficiencia, obviamente teníamos periodos con más brillantez y otros con menos, ¿no? Por ejemplo, lo que es el siglo XVII hasta que llega Pedro de Mena es un periodo de indeterminación estética porque nos encontramos con escultores que vienen de Sevilla, de Granada, de Córdoba, incluso de Teruel, José Micael Alfaro, el autor de Santo Cristo de Salud, que se instalan aquí a trabajar y por supuesto ellos traen sus estéticas de sus lugares de origen, de sus maestros y demás, ¿no? Llega Pedro de Mena y aquí es cuando ya, como digo, empezará ya a surgir ese modo malagueño, ¿no? ¿Por qué? Porque los escultores que van siguiendo a este escultor, a Pedro de Mena, van imitando, van siguiendo sus modelos y por tanto van perpetuando una estética, cada uno con sus individualidades, porque obviamente el artista, como digo, de forma inconsciente, los grafismos, le van saliendo ciertas cosas, pero esa estética común está ahí. Lo mismo que en Granada, en el siglo XVIII, los artistas siguen a los Moras, Torcuato Ruiz del Pera, Agustín de Vera, en fin, en Sevilla a los Roldán o a Montañés.
incluso Mesa, que no sabíamos hasta que se descubrió el gran poder que era atribuido a Montañés, hasta que apareció Juan de Meza. Aquí una de las sorpresas historiográficas, ¿no? Muchas veces hay que cambiar las cosas y los conceptos, porque hasta que no se investiga y no aparece la sorpresa, pues no suenan nombres. Esto es lo que pasará, y pasa, por ejemplo, pues con los Gutiérrez y con los Gutiérrez León. Lo mismo que pasó con los Asensios, eran anónimos, ya todo el mundo sabemos identificar qué es los Asensios, yo espero que todo el mundo sepa identificar quiénes son los Gutiérrez y quiénes son los León, que por cierto hice la diferenciación, porque claro, decía, ¿quiénes son los Gutiérrez? Si eran los Gutiérrez León. Bueno, es que son dos familias coincidentes en apellido, coincidentes en el tiempo, coincidentes en la ciudad. Pero no tiene nada que ver, ¿no? Y hasta en las mismas calles. Estaban todos coincidentes. Entonces, tiene su razón de ser que se vayan agrupando por gremios también. Claro, ¿no? Eran familias, entonces claro, como coincidieran con el apellido Gutiérrez, pues entre ellos y sus contemporáneos, es decir, la gente que vivía en su misma época, pues los conocieron como los León, los Gutiérrez León, o los Gutiérrez, que eran Gutiérrez Muñiz, Toro Jiménez, son los segundos apellidos. Hablabas al principio de que existían como tres grandes focos dentro de Andalucía, ¿no? Estaba por un lado Málaga, por otro lado Granada y por otro lado Sevilla. ¿Cuáles son las diferencias principales que existen entre ellas? Bueno, básicamente la estética, ¿no? Porque siguen los escultores, como había explicado antes, a ciertos grandes maestros, que son los que pontifican un estilo o una estética, y que los siguientes escultores, sean discípulos, sean imitadores, van siguiendo modelos, van siguiendo esa estética, esa forma de tallar concreta, de sacar los volúmenes. Entonces, es que el XVII siempre es el siglo de la influencia por todos lados, aunque Sevilla y Granada ya tenían una estética muy marcada, ¿no? Pero sobre todo el siglo XVIII para mí, en los tres lugares, pero no solamente en esto, Cádiz, la escuela gaditano-genovesa, Córdoba también tiene sus escultores también ahí particular. Al final son una serie de grandes maestros con sus características estéticas determinadas que una serie de seguidores, discípulos, etc. y así perpetuándose en el tiempo, pues van más o menos manteniendo. Obviamente, ya digo, con sus diferencias, cada artista tiene su forma de entender la pieza, los volúmenes, cómo aplicar el golpe de gubia, pero los modelos se perpetúan en el tiempo. Y por eso por ejemplo, en Málaga, ese modo malagueño, como yo digo, pues es que nuestra forma de hacer las cabezas son cuadraditas como lo hacía Pedro de Mena, las narices más gruesas, la mirada es muy especial nuestra. Por ejemplo, en Granada, los Moras y todos los seguidores, estos cuatro cuestiones, la nariz aguileña, ganchuda, con la punta redondeada y el puente muy marcado, cabeza mucho más alargada, en fin, es que son tipos, incluso los códigos expresivos, ¿no? Málaga incluso podríamos decir que el código expresivo es un poquito más contenido que en Granada. Granada tiene más fuerza, porque los Moras, Torcuato Ruiz del Perá, Agustín de Vera, tienen más fuerza expresiva a lo mejor que en Málaga, que eso que se ha llamado así, los Asensios, por ejemplo. Escuela granadina, bueno, pero es que una Dolorosa Asensio tiene una mirada más dulcificada, a lo mejor, que una Dolorosa de gusto de los Moras. A mi parecer siempre han tenido más fuerza expresiva. En fin, así todo. En el índice del libro mencionas el paso del barroco al neoclasicismo. ¿Fue una transición traumática? No. Esto, como todo, cada artista sigue su estilo y poco a poco va influyendo de cierta estética, otros no. Es decir, esto fue una cosa que no es que de golpe y porrazo dijera, no, ahora me vuelvo a hacer, es como si le decimos a un artista de hoy día, no, es que usted tiene que hacer algo contemporáneo. Y a lo mejor el hombre era toda su vida figurativo, a lo mejor te hace, porque le influye, pero no va a escapar jamás de lo que lleva haciendo toda su vida, que es arte figurativo, tradicional, en fin. Esto pasa igual, tú puedes tener cierta influencia, pero de golpe y porrazo tú no haces así, un corte de tijera. Entonces, claro, lo que explicaba en ese capítulo, que creo que era un capítulo introductor, ¿no? Es como vamos cambiando, vamos variando de la estética para explicar después el siglo XIX. Como digo, es un eclecticismo, porque el XIX tiene influencia de todos lados. Que si barroco, que si clasicismo, que si el academicismo, los historicismos después, porque esto ya en la segunda mitad. Entonces, claro, al final te hacen un, entre comillas, pastiche, que nos dará incluso lugar a finales del siglo XIX a los kits. Eso que es lo bonito, como yo digo. O sea, incluso las vírgenes, yo le llamo las vírgenes aparecidas, las Fátimas, las Lourdes, pero que eso ya aparece en esta época, esas vírgenes bonitas de ver, amables. En fin, claro, es una amalgama de estilos y de cosas que al final pues todo tiene su explicación desde ya el pasado, que vamos cambiando, ¿no? La influencia, los artistas, los estilos, la intelectualidad al final. Hablabas antes de sorpresas. ¿Qué sorpresas podemos encontrar en este libro? Bueno, pues por ejemplo, ya se puede documentar cierta autoría, otras son atribuciones científicas, pero con una base, como se podrá ver, porque ya hay un catálogo. Claro, cuando decíamos, por ejemplo,
La Virgen de la Amargura, de Antonio Gutiérrez León, que yo la atribuyo a su abuelo, la hago más antigua. ¿Y por qué la atribuyo a su abuelo Antonio? Bueno, porque cuando empiezo a descubrir obras de Salvador, muchas obras de Salvador, los grafismos, como decía, esto no lo tiene lo que tienen las muchas obras que también localizo de su nieto Antonio, que están documentadas. Entonces, cuando hay una contraposición, dice, vamos a ver, si este hombre tiene un estilo y este otro tiene otro estilo, y Samarrilla se asemeja mucho más a este estilo, obviamente tiene que salir de esa mano, no lo vamos a decir por leche que es de tal escultor cuando no coincide tanto como este, ¿no? Eso no escapa, que esto también ha ayudado, y eso en Málaga sobre todo, es la estética común que tienen las familias de escultores. Los Gutiérrez León, los Gutiérrez, los Asensio la Cerda, los Gómez, los Sayas, es decir, esto también ha facilitado porque ante la falta, como digo, de documentación escrita, por culpa de las destrucciones de iconoclastas, pues por lo menos se podía rastrear que ciertas imágenes venían de un mismo taller. No sabíamos qué mano dentro de ese taller había hecho la imagen, pero sí sabíamos que venían de un mismo taller, porque compartían esos rasgos comunes entre sí, ¿no? Y eso es lo que, dentro de lo que cabe, cuando aparecen ciertas obras documentadas de este escultor y otras de estos, y son de la misma familia, se contrapone y dice, coño, pues es verdad que tienen esa estética común, pero aquí veo estas diferencias. A veces son diferencias muy sutiles, claro, como digo, esto tiene años de investigación. Que no, hay que entrenar el ojo también. Hay que entrenar mucho el ojo y hay que descansarlo también, porque muchas veces llegan a confundir cuando ves ciertas cosas que son parecidas y no son tan parecidas. Pero bueno, ya vas identificando, entonces cuando se van agrupando, ¿no? Otras, por ejemplo, incluso pues han podido datar documentalmente, y entonces blanco y en botella, por ejemplo, la Virgen de Rosario Churriana, que ya ha documentado que es de 1810, que no de 1814, que es que había que leer ciertos documentos que no se habían leído. O el Nazareno Churriana también, que viene de 1810, porque el antiguo, que era uno del siglo XVIII, los franceses lo destruyen en la Guerra de Independencia, que los franceses también aquí hicieron. Pero esto fue un acicate para estos escultores de principios del XIX. Claro, como había obras destruidas por culpa de los franceses, pues le tuvieron que encargar a ellos. La Virgen de los Remedios, por ejemplo, que ya también se van apuntalando muchos más datos, documentos que van afianzando, ya lo dije en aquel momento, que era de la segunda mitad del XIX, bueno, pues muchos más documentos que afianzan eso, incluso imágenes ya que dicen esto es de este autor. Pues que podemos decir, la Virgen de la Concepción del Huerto, Dolores y Esperanza, Rosario Sentencia, la Samarrilla, la antigua Virgen de la Amargura, esta, por ejemplo, la Virgen, que es la Virgen de las Lágrimas de la Exaltación de Sevilla, la antigua, no la actual, sino una que vino a sustituirla en 1913, perdón, y que también es de un escultor malagueño, que es del siglo XIX. Y por supuesto la Soledad de Mena, que la Soledad de Mena yo creo que es una de las grandes sorpresas porque había sido documentada de Antonio del Castillo, aunque no existía documentación como tal. O sea, había asignado, bueno, el historiador que lo hizo decía que era una Virgen de Antequera documentada, la Virgen de los Desamparados, y bueno, yo he encontrado que la Virgen no vino nunca de Antequera, que fue comprada a una particular malagueña en Málaga, por una cantidad de dinero además bastante grande, y la hemos podido asignar precisamente a un escultor específico, en este caso Eduardo Gutiérrez, el nieto de Mateo Gutiérrez, por la serie de grafismos, como decía. Aquí se ve muy bien lo que decía de las pequeñas variaciones cuando han sido tocadas. Obviamente la foto que hay que mirar sobre todo es la de 1954, la Virgen era más dura, como vemos, más expresiva, pero la ceja y la mirada. Porque claro, cuando la han puesto en plástico, sí, ya bueno, y las policromías, porque obviamente la policromía que tiene la Soledad de Mena actual no es su policromía original, estará debajo. La policromía sería más blanca, más clara. Pero bueno, como decía, con una serie de grafismos, pues se han podido identificar que esto pertenece a este escultor, porque ese escultor tiene una serie de obras documentadas que localizó nuevas. Ya digo que lo Gutiérrez ha sido como una sorpresa historiográfica porque no se conocía nada, y tiene esos mismos grafismos. Y uno de los más particulares es el peinado. Y aquí tengo que hacer un pequeño inciso, y es que cuando, por ejemplo, podríamos decir, bueno, pero es que la Virgen, podrías decir que está tocada, pero es más antigua, es del siglo XVII, del XVIII, es imposible porque su pelo está tallado en el mismo bloque craneal, y alguno me podría decir, bueno, pero es que hay dolorosas de Antonio del Castillo con pelo, sí, pero el pelo es superpuesto. Y es que en el 18, las dolorosas generalmente no se le tallaba el pelo porque la vestimenta de estas dolorosas implicaba una cofia, un rostrillo que le tapaba, entonces era innecesario tallarle lo que nunca jamás se iba a ver. ¿Qué pasa? Que en el 19, por moda, influencia de Fernando Ortiz, que empieza también a esculpir imágenes con el pelo tallado, pues los particulares restauran, y digo lo de entre comillas restauran porque obviamente lo que hacen es repolicromarla, y le añaden los pelos de estopa. Claro, cuando la Soledad de Mena, que se le hizo una radiografía cuando se restauró en el 92, tiene su pelo tallado en el mismo bloque craneal, por tanto eso ya descarta que la Virgen fuera más antigua. Ya no estaba hablando mínimo de finales del siglo XVIII, mínimo. Ya como digo,
Bueno, me ha aparecido, esto es el estudio para saber la autoría, ¿no? En fin, que todo esto tiene su tarea y su trabajo. Te vamos a dar un minutillo de descanso para que bebas agua. Y luego si quieres, no, bueno, si quieres no, luego vamos a seguir con este tema, pero ya no sé si nos vamos a ir parando en la fotografía o te quieres explayar en las dos familias, como tú quieras. Pero vamos a hacer una pausa para que tú puedas beber un poquito de agua. Nos vemos ahora después de la publicidad. Estamos absolutamente imbuidos en la historia que nos está contando Flores Matute del libro que recoge esa investigación durante 10 años de la familia Gutiérrez y de los León. Por cierto, ¿se llevaban bien entre ellos o había pique? Yo creo que habría pique. Es verdad que en principio yo no he encontrado nada de pelea ni nada, cada uno tenía su campo. Los Gutiérrez de León, por ejemplo, rápidamente desde Rafael Gutiérrez de León, que es el hijo de Salvador, se meten en la academia. Son los profesores catedráticos de escultura, bueno, se llama de otra cosa el profesor de modelado y vaciado de adorno, pero bueno, profesores de escultura. Mientras que los otros, los Gutiérrez, se mantienen, digamos, en la senda tradicional. Curiosamente, la clientela de los dos, que puede ser común, o sea, le encargaba la iglesia y le encargaba las cofradías y demás, ¿no? Pero la iglesia parece sentirse más afín a los Gutiérrez, quizás por esa estética todavía que vivía tradicional, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Eduardo Gutiérrez, el autor de la Soledad Mena, pues restauró muchas de nuestras esculturas que vemos en la foto antigua y eso está tocado por él. Por ejemplo, la Soledad de San Pablo, esa foto antigua que vemos tan maravillosa de él, el estofado y la cruz que vemos detrás es de Eduardo Gutiérrez. Lo que se ve de Ortiz es la cabeza y las manos, que de hecho si se ve de cerca la foto, se verá que la encarnadura está como desgastada y es porque eso no lo tocó. La Esperanza de Málaga. Yo sospecho que la famosa foto donde la Virgen aparece con la cabeza cortada, ese pelo es de Eduardo Gutiérrez y la policromía, la forma de policromía es de Eduardo Gutiérrez. La Virgen de Flores de Álora también, que también se sabe que se lleva a restaurar Málaga cuando se inaugura la línea de ferrocarril que une Álora con Málaga en 1863, coincide la fecha, y tiene su estilo, la forma del pelo, el niño Jesús que robaron era prototípico de él. En fin, es un escultor que al final le encargan mucho trabajo lo que es iglesia y cofradía, ¿no? Conventos, por ejemplo, el convento de la Merced del Molinillo, todo lo hizo él, Eduardo Gutiérrez. El retablo mayor, la escultura del retablo, lo que pasa, claro, las quemas, no habían privado de decir este hombre quién era. La Inmaculada de la Divina Pastora, por ejemplo, estoy pensando, también restaurada por él. De hecho, hace un motivo estofado que repite siempre, porque lo hace como de escayola, para que no entendamos, es como un molde que hacen, y es de él. Y ese motivo que aparece en la Inmaculada de la Pastora, bueno, aparece también en otras esculturas de este hombre. Entonces, como digo, es un hombre que restaura mucho. Y Antonio Gutiérrez de León, como el profesor de la academia, profesor de escultura, a él también se le encarga. Él, por ejemplo, descubre al Cristo de Mena, porque realmente esto tiene una historia más larga. Un jesuita que estaba el crucificado en lo alto del retablo mayor se da cuenta que ese Cristo tiene una valía artística, lo bajan y él dice que es de Pedro de Mena, pero quien certifica de verdad quién es Pedro de Mena al final es el que sabe, que era el profesor, que lo restaura él. Y además me acuerdo que Ricardo de Urueta, que fue el primer estudioso de Mena, que hizo su primera monografía, quedó muy impresionado de lo bien hecha que estaba la restauración y dijo, no tocó nada, que eso es raro, porque en el siglo XIX al final restauración no es nuestras restauraciones científicas de hoy día, la restauración era poner bonita la imagen. Si había que repintar encima, se repintaba con toda... Eso sí, no se retallaba tanto como a lo mejor se retalló en los años 70 y 80, ¿no? También descubre que Antonio Gutiérrez de León restauró la Pollínica antigua. En fin, que también tienen ambos aportan su forma. La Dolorosa que hay en el Museo de Arte y Costumbres Populares, que es la hermana, digamos, de Dolores del Puente, la policromía y el pelo de estopa que tenía, porque ya se le quitó la restauración última, era de Antonio Gutiérrez León. En fin, que se ve que cada uno pues aquí hizo sus aportaciones, ¿no? Has tocado el tema de la Esperanza de Málaga. Yo creo que puede ser seguramente de las imágenes de Málaga la más importante en cuanto a devoción. Hombre, es de las más antiguas, que queda por datar y por certificar, porque siempre está la sombra de Mena y tal, por lo que tú apuntas.
posiblemente estaríamos cerca ya de por lo menos conocer su autoría o identificar o cerrar el círculo en torno más o menos a una autoría o una fecha en concreto, En ¿no? su caso es difícil porque, a ver, Ha tenido mucha restauración, ¿no? claro, dentro de la sencillez que puede ser decir es del círculo de Mena, como tenemos tan estudiado al mismísimo Pedro de Mena y a sus discípulos, llega un punto que como está tocada la imagen, no sabemos hasta qué punto se ha pervertido, se ha tapado ciertas cosas, ciertos detalles, es que son muy sutiles, muy difíciles de identificar a primera vista, al punto de decir, la Esperanza fue realizada por el mismísimo Pedro de Mena, fue realizada por su taller, fue realizada por algún discípulo aventajado. Esa es la dificultad, y además la rareza que Pedro de Mena en principio no realizaba imágenes procesionales ni de vestir, aunque siempre está la teoría, y yo creo que sería plausible que fuera un busto que le quitan la mascarilla y la hacen de vestir, que también es una posibilidad. El problema, claro, de esto hay que hacer restauración, pero haciendo cata hasta sacar todo lo que tenga por detrás. Que empate, por ejemplo, la policromía actual, yo sospecho que es la que vemos del XIX, lo que pasa que con veladura, repinte y demás, dado las intervenciones del siglo XX, pero que está ahí todavía. Y debajo de los XIX, seguramente, porque los del XIX no lijan, vaya, podría estar policromía más antigua, ya no sabemos de qué datación y demás, pero es verdad que una restauración más profunda a lo mejor nos da ciertas claves. Lo que pasa es que esto es difícil porque estamos hablando de una imagen devocional, un icono de la ciudad, un icono tal como está hoy día, con sus modificaciones, y entonces yo entiendo que cueste hoy día, es decir, vamos a restaurar, cuesta hacer un Consolación y Lágrimas, vaya, de decir, vamos a sacar lo máximo posible de lo original, porque yo entiendo que mucha gente se ha habituado a la imagen actual. Lo mismo pasa, yo por ejemplo soy de la Cofradía de la Misericordia, mi Virgen del Gran Poder, yo sé que gran parte de la antigua está ahí. De hecho, yo siempre digo, de nariz para arriba, es la Virgen del Gran Poder antigua. Incluso cuando la restauró Miñarro, los coloretes esos que vemos tan marcados, es que eso está basado en la policromía original que encontró Miñarro. Y de hecho yo encontré una hermana gemela del Gran Poder antes de todos los tocamientos, que es igual, incluida esa policromía tan característica con los coloretes, ¿no? Pero claro, yo entiendo, y como devoto de la Virgen del Gran Poder, digo, es que si volvemos hacia atrás, ¿hasta qué punto no estamos haciendo un falso histórico? Porque claro, si esto está retallado, al final tú tienes que meterle cosas nuevas para volver a esa imagen utópica del pasado. Entonces, lo mismo podría pasar con la Esperanza, o no. Esto, como digo, tiene su estudio, pero... Que eso Consolación y Lágrimas, por ejemplo, es que tenemos fotografías que sí recurríamos a ella muchas veces cuando decimos, oye, hay que ver lo que se hizo con esta Virgen cuando se restauró, teniendo en cuenta lo que había debajo, ¿no? Claro. Y cuando la interviene Naranjo, consigue recuperar más o menos unos rasgos parecidos a esa foto que tenemos de referencia. Porque Consolación no fue tan tocada. Al final, es que... Y eso es otra cosa que también la gente tiene que saber. Las policromías mascaran mucho los volúmenes. Por eso yo cuando incluso me ha pasado, ¿no? Me han dicho, es que la policromía de tal escultura no coincide con las otras que del mismo autor que tú dices que es del mismo autor. Digo, es que nunca os fijéis las policromías porque la policromía es lo más susceptible del mundo de estar cambiado. Tú te tienes que basar en los volúmenes y en la técnica, ¿no? Como está algo PV. Pues las policromías se cambian. Pero es que las policromías llegan a un punto que enmascaran mucho porque hacen volúmenes nuevos, sombras nuevas, intensifican ciertas miradas. Entonces, al final, Consolación y Lágrimas, fíjate la cosa, estaba muy tocada de policromía, obviamente también tenía su golpe de talla, la Virgen estaba girada, se puso... Pero cuando se quitó esas policromías y aparece la original y ciertas cosas, dices, che, pues que la Virgen estaba ahí, o sea, no estaba tan tocada. Gran Poder yo sospecho lo mismo, y la Esperanza también sospecho lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que hay que dar el paso. ¿No lo puedes demostrar todavía? No, es que hay que dar el paso de decir... Eso es otro libro, Fran. No, yo no me meto... Para eso están los restauradores, que es lo que... En este catálogo que has referenciado en el libro, ¿hay imágenes que tú consideras correctas o incorrectamente hechas? ¿Te refieres a calidad artística? Hombre, hay de todo, porque de nuevo también tenemos que aprender otra cosa. Y esto viene también del mantra del 19 del genio artístico. Creemos que el artista era un maestro que lo hacía absolutamente todo, cuando nos aparecen 40.000 vírgenes, como yo digo, todas iguales. Eso denota que había un taller detrás. Obviamente el maestro no le dio tiempo a estar todos los días haciendo vírgenes. Vírgenes digo porque lo que más es Málaga, bueno, eso también lo puedo explicar por otro lado. Málaga, la devoción a la Virgen de los Dolores es muy grande desde el siglo XVII, y entonces es la gran devoción que todo el mundo encarga, tanto cofradías como particulares. Por eso tenemos tantas dolorosas. ¿Más que Cristo o Nazareno? Yo diría que sí, o por lo menos lo que nos ha quedado. Incluso Gloria, Santo, casi todo el mundo lo que tiene una dolorosa en su casa, en fin. La cuestión es que no daba tiempo al maestro a hacer tanta obra, y obviamente tenía un taller de sí. Tenía unos discípulos, unos seguidores que le ayudaban a hacer esas imágenes, en serie, pero digamos decir, ¿no? Después llegaba el maestro y le daba los últimos toques.
Entonces tenemos imágenes que son del mismísimo maestro, es decir, claramente tienen una calidad artística tan grande que obviamente eso lo ha hecho el maestro, el titular del taller, y después tenemos imágenes más serializadas con más o menos participación del taller. Quiere decir, por ejemplo, desbastar la madera para hacer el contorno de la cabeza, empezar a quitarle para hacer la nariz, después se le daba al maestro para darle muchos más toques que otras, que a lo mejor el maestro decía, mira, esto hazlo tú. Entonces, obviamente, vamos a ver variabilidad de calidades, porque claro, esto al fin y al cabo es el primer libro monográfico de estos escultores, ¿no? Entonces lo que pensaba era, para empezar, vamos a determinar qué escultura hizo qué escultor dentro de estas dos familias importantes, y más allá, porque ya verán en el libro que es que hablo de muchos más escultores, y por otro lado, crear un catálogo como decir, tienen todas estas obras, pero claro, en un futuro podríamos decir, bueno, estas obras dentro de esa panoplia de obras, estas son de taller seguro y estas otras son de las manos del mismísimo maestro. Claro, se puede ir afinando, pero eso es más complicado y eso todavía necesitará mucho más estudio. Ya digo que esto es una punta de lanza. O sea, que por lo que has dicho, tienes en mente seguir. Sí, no, claro, las investigaciones nunca acaban. Esto, y además, es que toda la vida investigando a estas dos grandes familias. ¿Se convierte en obsesión cuando sí. investigas? Yo duermo ya casi soñando con los Gutiérrez León. Es más, una obsesión que tengo. Que vienen y te dicen, mira, esta es mía, esta es mía, esta es mía. Precisamente ayer me enseñaron una nueva. Aparición en sueño. Una nueva que, claro, ya acuden a mí y es una sorpresa también porque resulta que es de un discípulo desconocido de uno de estos escultores. O sea que. Sorpresa. Y ya la tienes ahí dando vueltas, ¿no? Yo ya la tengo dando vueltas, pero por ejemplo, una de mis obsesiones es los Gutiérrez León, por ejemplo. En el testamento aparece un retrato de Salvador Gutiérrez León. Y digo, ¿y si apareciera y le pudiéramos poner cara a este hombre, con lo importante que fue en esta ciudad? Cosas así que, claro, esto al final es como, no sé, es el monotema. Yo tengo mi monotema y es que es una obsesión. ¿Y sigues también con la música? Sí, por supuesto. Es que son mis dos profesiones. Entonces, ya. El año pasado estrené la marcha Santa María de la Victoria, precisamente con el aniversario de la hermandad. O sea que esto no lo dejo, yo sigo las dos cosas a la vez. Y te pones a investigar, cuando te saturas te vas al piano y vuelves. ¿Te lo ponen fácil las cofradías para la investigación? Algunas sí y otras no. Pero no la cofradía y la iglesia, incluso archivos. Porque aquí tenemos un problema, por ejemplo, hay archivos que están muy bien, tienen una serie de profesionales que te atienden fantástico, pero tienen unos horarios malísimos. Y yo, como digo, están pensados para el jubilado. Porque son horarios de mañana, no piensan en los jóvenes que a lo mejor estamos trabajando de mañana y no podemos acudir. Podrían poner un horario por la tarde, por ejemplo, aunque sea un día a la semana, por ejemplo eso. Después tenemos archivos eclesiásticos que son pegas. Yo me he tirado 3 años llamando a ciertas parroquias, pero a nivel ya de acosador, porque no me atendían. Y claro, no entiendo, dice, no, es que si usted quiere ver esta escultura, pues claro, otra cosa, yo las imágenes, yo he ido en directo, de hecho la mayoría de las fotos son mías. He ido en directo a estudiarla para poder certificar que es la autoría, yo no me he basado en fotos. Las fotos pueden ser una ayuda al principio para saber, pero después hay que acudir. Pero claro, no entendían, y eso no lo entienden ni las cofradías, ni los curas, párrocos y demás, que si yo voy a no sé qué pueblo perdido de la mano de Dios en Andalucía, porque es que me recorrido toda Andalucía, para esa escultura en específico yo necesito que para estudiarla a lo mejor me tengas que abrir el retablo, que a lo mejor tiene una puerta de cristal y yo necesito subirme un andamio. Tengo que pedir permisos. Pues eso no lo entendía. No, venga usted cuando quiera y haga la foto desde... A lo mejor la escultura estaba al alto de 10 metros. Es que es muy difícil. Y después ya los archivos, el pueblo sobre todo, que se han salvado, eso ya es morir de pena, porque muchos incluso lo tienen familias particulares. Pueblos por envidia, por pelea, de esto es mío, esto de no sé quién. Esto yo sé que la tiene fulanico, pero no te lo puedo gestionar porque es que yo estoy peleado con... Al final... Es un drama. Y claro, se han quedado imágenes que yo estoy segurísimo que tienen que aparecer documentadas, segurísimo. Pero como no me han dado posibilidad en estos 10 años, vuelvo a repetir, que esto tiene un trasfondo largo de peticiones y demás, que no ha habido manera de poder acceder a esos archivos. Entonces es una lástima porque la imagen se queda... Incluso hay hermandades que no les gusta nada estas nuevas atribuciones o documentaciones, porque hay algunas que están documentadas, y no les gustan porque se han hecho unas leyendas detrás. Yo estoy pensando en ciertos pueblos, ciertos pueblos, es que hay varios, donde les demuestro que esta escultura está necesariamente hecha por este escultor, en este caso Salvador Gutiérrez León, y es un drama porque alguien del pueblo en el pasado, de los que en los pueblos pues, dicen, no, este es el cultureta, ¿no? Dijo que era de otro escultor, y claro, eso
en el pueblo es como si estuviera atacando al clan, no sé. Palabra de Dios, ¿no? Palabra de Dios, literalmente. Entonces incluso se lo toman como un insulto. Y pero no exagero, como un insulto bestia. Sí. Es que yo he pasado lo mío y digo, pero ¿para tanto es esto? Pues sí, para tanto es. Es que has estado a punto de que te tiren piedras Pues en saliendo del algunos pueblo. sí, en algunos sí, no, parece exageración, pero casi porque son dogmas. Dogmas que llega el fulanito extranjero este y nos va a derribar el dogma que no sé quién de nuestro pueblo lleva toda la vida diciendo que es. Es muy complicado cambiar cierta mentalidad, incluso aunque esté el documento, es que está. Pero cuando cuesta. No es una pregunta morbosa ni mucho menos, pero ¿cuánto puede costar una investigación de este tipo? Oye, es que esto no tiene precio. Sobre todo porque le pongamos valor. De hecho, decir, parece como el friki este que salió por los pueblos de Andalucía mirando como todas las humanidades. Todo lo que es humanidades, que parece que no tiene provecho ninguno, hoy día, y más hoy día, vivimos en la era donde todo tiene que tener un precio desde el principio. Y las humanidades en ese aspecto lo pagamos el pato. No tiene valor, además, como yo digo, porque claro, esto siempre, es que es vocación, esto es vocacional, es como decirle a un médico, oiga, usted no sea médico porque no le sale en cuenta, pero es que yo quiero ser médico por vocación, o músico, yo soy músico por vocación. Claro que no tiene precio todas las horas que yo le echo a esto, pero alguien tendrá que hacerlo, digo yo, para que... Bueno, la hora, los viajes, no, esto ha sido de los permisos. un dineral. O sea, ha salido de mi propio bolsillo, porque nada más en viaje es un dinero, pero es que incluso los archivos también, algunos se pagan. Sí, que esto también parece que tú puedes ir al archivo X gratis, sacar el documento gratis. No. Algunos te piden dinero porque te hagan la fotocopia de no sé qué, o no sé qué permiso que tú le tienes. Sí. El mundo este es un negocio. Estoy en la zona de archivos que me corresponde, estamos perdiendo la vez. Pues sí, casi. Entonces esto es sorprendente. Y por otro lado, y es muy triste, me he encontrado, por ejemplo, en cuestión de archivos. Este libro en parte ha salido adelante porque había archivos particulares que han demostrado cosas que no teníamos ni idea y de golpe por rato han abierto la luz. Por ejemplo, la cuestión de Eduardo Gutiérrez, ciertas fotos que tenía un particular toda su vida, casualidad de la vida, sabían que yo estudiaba a estos escultores, ellos no sabían qué escultor había hecho, es decir, ellos sabían que yo estaba estudiando este tipo de cosas y dicen, mira, ¿te interesa esto? Y resulta una obra que yo tenía documentada de ese escultor con otra foto mucho más mala. En esta otra nueva salía los rasgos, vamos, una foto de altísima calidad antigua. Pues, por ejemplo, eso, si no me lo llega a enseñar, seguiría en el anonimato, ese tipo. Y es que hay muchos particulares que tienen fotos antiguas. Es más, algún particular me ha enseñado fotos de mejor calidad de las antiguas que yo pongo, que las tenía en su archivo particular. Claro, se ha dado cuenta cuando ha comprado el libro, de decir, ay, pues yo estos santos que yo tengo la foto. Y da hasta corajillo porque digo, hay que ver que se podría enseñar para que se vea incluso mejor, pero bueno, en un futuro, pero para que veamos que el problema es que muchos particulares tienen tesoros archivísticos, que nunca se dan a conocer y entonces eso dificulta aún más en el panorama de Málaga el poder dar a conocer ciertas cosas, ¿no? Esta Virgen, por ejemplo, la Virgen de las Lágrimas, me ha costado mucho conseguir fotos antiguas. Mira que fue una Virgen sevillana famosa, conocida, la famosa marcha de Farfán, la Virgen en sus lágrimas está dedicada a ella, por ejemplo, es decir, fue un emblema. Así que hay archivos particulares que cuesta también, pero que... Yo solo pido que los sucesores, cuando hereden ese archivo, sean consecuentes y no lo tiren a la papelera. No, si es peor, ya lo vende. Sí, tú vas a decir, toda colección tiene que estar lleno. Es que todo el mundo piensa que tiene un tesorazo, que a lo mejor luego son tesoros, vas a vender... todo es tesoro, ¿no? Pero algunos ponen unos precios tan desorbitadísimos que claro, no te lo compra ni Dios, con perdón de la palabra. De nuevo, otra cosa que queda oculta. No lo compra nadie y como ellos quieren sacarle una ganancia, tampoco lo enseñan a nadie. Yo me estoy acordando, por ejemplo, en Todo Colección, una foto antigua de un escultor Casasola, se llama, que hizo el famoso trono de la Estrella de la Esperanza, el primer trono bajo palio. Los Casasolos fueron los escultores del 19 malagueño, también salen en el libro más o menos esos días. Bueno, hicieron el Colegio de la Asunción de Málaga, ellos hicieron el retablo y un conjunto escultórico de la Virgen de la Asunción, una preciosidad. Bueno, pues un particular en Todo Colección tiene una foto original de ese misterio que fue destruido y no tenemos foto, la vende 5.000 euros la foto. ¿Qué pasa? Que esa foto no la puede usar, tú no tienes el permiso y obviamente nadie se va a gastar 5.000 euros en una foto en blanco y negro de 1915. Entonces pues ya está vetado. O planchas calcográficas, me estoy dando en el libro, aparece, aunque este particular sí permite por lo menos que se difunda, pero aparece un grabado del primer Cristo de Zamarrilla, de Lorenzo Macelli, que lo hizo.
lo tiene un particular en el norte de España y pide también otro dineral. ¿Qué pasa? Que eso a lo mejor la hermandad estaría interesada, pero ¿quién se va a gastar? Es que es un dineral. Vale más a lo mejor que hacer una imagen nueva, que hacer un trono. Entonces, con esos precios, algunos, pues como digo, se creen que ¿Tú cuando te encuentras una cosa de esas, después contactas con la hermandad y le dices, oye, ¿tú sabes que tiene algo chulo tuyo allí? Sí, sí y no, no. depende, o sea, depende. Dependiendo depende. Si es de mi investigación me espero, porque después, esto es otro problema que también tenemos los investigadores, la malicia. El run de, este ha dicho que no sé qué de tal escultor, y a lo mejor es que resulta que yo no estaba enterado, que hay otra persona que está investigando este escultor, se lo chivatan, y a lo mejor estás dando pasos por delante de ti, de lo que tú ya sabías, porque la había... Entonces hay que tener mucho cuidado también en ese aspecto, ¿no? Entonces hay cosas que, por ejemplo, si he dicho a la hermana, mira, esta persona tiene esto, pues si os interesa. O a ti te interesa tener esto, porque... Y otros que sí, por ejemplo, los Gutiérrez León, pues, hombre, obviamente yo me lo guardo porque lo voy sacando yo, que para eso me lo estoy estudiando. No por acaparamiento, sino porque es que, ya digo, hay muchas veces mucha malicia a veces, y hay que tener también cuidado. A nivel particular, ¿podemos llegar no a tu nivel, pero sí a diferenciar o a tener una ligera idea de cómo distinguir imágenes una de otra? De hecho, en el libro hay un capítulo exclusivo, precisamente, porque el libro es un libro científico. Lo que pasa es que está tanto para la persona investigadora que le interesa este tema por estudio, como el aficionado. Hay un capítulo específico donde doy las claves, ¿no? Con fotos comparativas, estos son los grafismos de estos escultores y lo vas a poder identificar por esto, con las fotos correspondientes. Porque obviamente esto también, es que esto es un libro para todo el mundo. O sea, tiene su factor divulgativo. Yo quiero que la gente conozca la importancia de estos escultores y de nuestro foco escultórico, ¿no? Entonces sí que podrá, a lo mejor obviamente, ya digo, hay sutilezas que a lo mejor les cuesta más sacar, eso a lo mejor me lo dice, mira, ¿esto de quién crees que me pasa? Y ya podría yo que llevo más años, ya claro, he sacado esto, pues decir esto de tal o cual, pero que en principio, claro, que podría, vamos, eso he pretendido, que la gente pueda saber identificar cierta obra, de decir, pues mira, es que a lo mejor me he encontrado esta imagen en un pueblo, es que esto es inabarcable. Ya digo, yo me he recorrido toda Andalucía, pero y la de pueblo y pueblo y pueblo, que seguro que sacan cosas particular, una sacristía que nadie accede hasta que aparece el pueblo. Me he leído tu libro y resulta que esta imagen está aquí. Pues ya aparecen cosas nuevas. De hecho, ya te digo que hace poco ha habido 2 sorpresas y eso es por eso que gracias al libro pues hay gente que se la ha leído y dice, ay, pues yo tenía esto, ay, pues yo conozco de tal iglesia que esto existe, o en el convento que está escondido. Por cierto, el libro, la primera tirada... Se vendió en 3 semanas. En 3 semanas. La verdad que, hombre, estoy muy contento del éxito, del apoyo que también, porque es verdad que esto hay que apoyarlo, ¿no? El libro, hombre, yo creo, lo voy a decir el precio, que es económico. Claro que sí, has venido a hablar de tu libro, literal. Sale a 27 euros, que yo creo que para el volumen de páginas y sobre todo material gráfico de alta calidad, con todo color, es decir, es un libro económico para lo que es. Normalmente estos libros valen 50, 60 euros por puro color, es decir, que es caro, ¿no? Está bien de precio. Y bueno, como decía, el libro este, dentro de lo económico, yo creo que también hay que apoyar este tipo de proyectos porque esto sirve para que en un futuro, no solo yo, todos los que nos dedicamos a esto, pues podamos ir sacando otras líneas de investigación y dando a afinar ese conocimiento que a Málaga no hace falta, que habemos muchos profesores detrás investigando, que ya digo, nos cuesta a nosotros dinero, yo no saco dinero, yo no saco ganancias. No hay ningún tipo de... Lo juro por Dios que yo no saco ganancias. ¿No tiene royalty ni nada? ¿Ni royalty ni nada? No, porque además a mí no me interesaba, yo lo que quería es que esta investigación saliera ya a la luz, y que ya muchos años, además muchos años con un trasfondo, yo venía publicando, ya lo sabéis, con artículos científicos y demás, esto ya era como el culmen, es que es mi segunda tesis doctoral, siempre lo digo, ¿no? Y yo me interesa eso, darla a conocer. Otro de mis proyectos, hombre, mi tesis doctoral, que también creo que es interesante, que es de la escultura mariana medieval y cómo esta se transforma en la Edad Moderna. Creo que es un tema de interés general en Andalucía, pues gracias a este tipo de cosas a lo mejor llega una editorial, o la propia editorial Agubá, que es la que más ha editado este libro, y dice, pues también nos interesa, pues, para adelante. Entonces, son proyectos que al final también tienen su apoyo por parte de editoriales porque el público apoya este tipo de investigaciones, por eso viene bien que cuanto se adquiera, pues se agradece. Ya hacemos la gracia completa, ¿dónde pueden comprarlo? En cualquier librería de Málaga. Bueno, de Málaga, incluso Andalucía, por ejemplo, en Sevilla está en una librería que se llama Botica de la Historia de la calle Asunción, en Jerez de la Frontera está en La Luna Nueva, en calle Guilús,
Málaga, por ejemplo, la va a encontrar en Proteo, Luce, Casa del Libro, El Corte Inglés, cualquiera. ¿Por internet también se puede? En Amazon también. Entonces, magnífico. Y si eres de los televidentes que nos estén viendo de fuera de Málaga, de Córdoba, por ejemplo, no hay problema. Tú vas a tu librería habitual, la que sea, y dices, mira, quiero encargar tal libro. Y te lo van a llevar tarde o temprano, o sea que no hay problema. Nos quedamos sin tiempo. La última pregunta. ¿Tú crees que el libro va a provocar un debate, no debate malo, sino debate de que haya ahí un movimiento de ideas y que salgan más líneas? Hombre, espero que sí. Ya digo que esto todavía tiene de dónde tirar. Yo, por ejemplo, en el libro, al margen de estas dos grandes familias, localicé 10 escultores en el siglo XIX trabajando en Málaga, nuevos, que están ahí los nombres, obviamente esto es para meterse, seguramente fueran discípulos, estuvieron en el taller de estas dos grandes familias, pero están ahí. Son nuevos nombres que están por salir, pero que junto con esto, si nos vamos para atrás, que también en el libro lo que quise, por ejemplo, hay un capítulo, el capítulo introductorio del contexto en el siglo XVIII, quise darle más importancia, en vez de a los conocidos, Asensio de Aceda, Fernández Ortiz o Medina, darle a esos otros desconocidos que nadie ha investigado todavía. Está Lorenzo Marcelli, Lorenzo Ramírez, José de Saya, Francisco de Paula Gómez Valdivieso, que por cierto doy también nueva obra, o Antonio de Medina, que es el maestro de Salvador y de Mateo, que es un escultor jienense, hijo de José Medina, malagueño, Cifaca en Málaga, en fin, que hay muchas obras muy importantes de escultores que no se conocen. Entonces, todo esto sirve para, efectivamente, haya alguien que diga, oye, pues me interesa este escultor y gracias a este libro, que como digo, una punta de lanza, pues puedan seguir aportando nuevas cosas, nuevas obras, en fin. Bueno, pues no hemos desentrañado de todo el libro, porque el libro tiene más cosas para explicar y para aprender, pero precisamente para eso, para que compren el libro y ahora que viene Semana Santa, pues te lo empiezas a leer ahora en Cuaresma y a lo mejor para cuando llegue Semana Santa y veas pasar, por ejemplo, Zamarrilla, pues dices, pues mira, esta característica se la ve. Pues sí, o en la silla. O en la silla. Si estás aburrido viendo pasar Nazareno, pues te lees el libro mientras. La gracia que está haciendo los dosieres de Semana Santa ahora es de empezar a cambiar ahora autores y tal. Muchísimas no cambia gracias, tanto. Fran. Nada, muchas gracias a vosotros. Seguiremos hablando de todos estos trabajos que haces tú por tu cuenta y riesgo. Nosotros nos vamos a publicidad, pero volvemos con lo próximo, que es el miércoles, el Vía Crucis de la agrupación y el cincuentenario de Viñero. No es el miércoles, es el viernes, pero bueno, que la Cuaresma, que está ahí ya. Nos vemos ahora. A las que no, porque por aquello que soy humana, pues le tiene muchísimo cariño, pero es que además, y por eso vienen, igual que el resto, pero a veces repiten, pero es que esta vez repiten porque tienen un motivo muy importante. 50 años de la bendición del Señor de Viñero. Buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches. Buenas noches, Poli. Buenas noches. Que sepan ustedes que Poli y Miguel Ángel vienen en virtud de comisionados. Hombre, del 50 aniversario. Los hermanos mayores. Si cuando vengan tienen que venir ellos. Sí, sí, sí. Pues aquí estamos todos. Claro. A ver qué cofradía tiene 3 hermanos mayores que se hablen. Hemos empezado bien. No, por cierto. También digo una cosa, ¿no? Tranqui barranca. Tranqui barranca. Por cierto, esto es una chulada. Es zumo de uva, guiño, guiño, con el Señor de Viñero. El logo que hizo Pablo Cortés del pueblo, tan bonito, como conmemorativo por el del 50 aniversario. Iba a decir, pero claro, me ha dicho antes que me corte, no puedo decir. Que no se puede decir lo que hay dentro, todo el mundo sabe que es zumo de uva. ¿Zumo de uva? Pues una etiqueta de zumo de uva, de las que se venden en la antigua Casa del Guardia. Está muy bonito, ¿eh? Este es un detallito de este 50 aniversario, porque, bueno, ahora les voy a preguntar aquí a Pili Mili.
Haga usted los honores, señor Moraleda. Los que hemos sufrido las previas de un Vía Crucis y tal, sabemos que el trabajo se multiplica, sobre todo teniendo en cuenta que hay una cuaresma aquí. ¿Cómo lo lleváis vosotros? Bueno, estamos con tallaje como todo el mundo, prácticamente todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues pisando una cosa con la otra. Yo me agobio más que el resto, ya lo han comprobado aquí los compañeros, que yo soy de agobiarme más porque tengo menos reprisa. El proto, ya sabéis que exploto pronto, entonces pues no. Así podemos seguir toda la noche, claro. Es que hemos empezado mal ya por ahí, tengo mis ataques de presión que me dicen los dos, venga, hasta luego. Entonces claro, yo me hincho y luego me deshincho, así que ya está. Pero vamos bien. ¿Te dejan solo? Sí, me dejan que hable solo, yo doy vuelta por la plaza, me recorro al antiguo barrio de San Rafael, las calles coleteras, por aquella zona de allí, hasta la goleta, vuelvo, bajo, vuelvo, ¿estamos tranquilos? Sí, ya estoy más tranquilo, ya está. Si me agobiaba en un cabildo, pues ahora me agobio con un Vía Crucis, esto es lo que tiene. Teléfono en mano. Teléfono en mano. Digo, teléfono en mano. Sí, vale. Bueno, el miércoles de la semana que viene empezamos ya plato fuerte, ¿no? Bueno, realmente el plato fuerte del cincuentenario empezó el 16 de enero. El 16, que fue, yo creo que una presentación con mucho nervio por mi parte y por parte de Boris, sobre todo, porque nos comimos, hubo overbooking, 259 personas sentadas. Yo no me lo esperaba. Pero yo creo que, bueno, una presentación muy acorde a lo que somos nosotros. ¿Y el miércoles que viene nos vamos para San Julián? El miércoles vamos para San Julián, pero antes, como no, darle las gracias porque el esfuerzo, la inquietud, como dice Poli, la perseverancia, hacen que lo que estamos haciendo, pues con tanto cariño que le están dedicando, tantas horas y demás, pues la verdad que el fruto se ve en la calle y como tú dices, el miércoles, pues tendremos una primera pincelada de lo que es el traslado, definitiva. Un traslado lo que es al uso. Traslado directo desde... Directo, corto y rápido. ¿En silencio? Rápido sin correr. ¿En silencio? Sí, en silencio. Bueno, viene la coral Voces de Viñeros, que interpretará un par de piezas en la iglesia, una durante el camino y dos en San Julián. Y la propuesta es que, bueno, la propuesta no, es que no lleva pata a las andas, o sea, con lo cual no se va a bajar. Es el propio miércoles. Sí. Antes de incluso del Vía Crucis. 9:30. No, no, yo estoy hablando del traslado. Yo te hablo del traslado. El traslado va solo y crudamente a hombro, se parará a la vez que haya que parar, pero sin echarlo abajo, porque no tiene patas, no queremos echarlo abajo, y será una cosa sencilla y recta y sin parada y sin historia. Realmente, ¿en cuántos metros? No es un trayecto largo. 200 metros, mal contado, 500 cuartas. Entonces, después lo que viene ya sí es más largo. Nos iban a matar, pero bueno, al final ha salido bien, ¿no? Bueno, matar no. Matar jamás. Bueno, lo que pasa es que las ideas surgen, con la mirada. No, eso no es cierto. Las ideas surgen, se proponen, se disponen y se aceptan o no se aceptan. Y en este caso, como hemos visto que es viable, pues se aceptan. Y la verdad es que gracias a la hermandad de estudiantes que nos cede la estudiantes de Antequera. Antequera, sí. Muy importante. Gracias por la puntualización. Es que de Antequera, pues que tenemos la horquilla, pues yo creo que el año pasado recuperamos el correón y este año vamos a recuperar la horquilla como hace 200 años. ¿Y el correón lo vaya después a utilizar en vuestro...? No, el correón es distinto. Ya lo sé. Pero el correón seguiremos los viernes de eso es lo que te iba a preguntar. Dolores, después el viernes de Dolores seguirá con el correón. Sí. La horquilla es puntual, es solo y crudamente para el tema del Vía Crucis. ¿Habéis practicado algo o no? Por eso está nervioso. Precisamente por la horquilla no, la horquilla es lo que menos nervioso me tiene. Otras cosas porque hay que organizar, ¿no? Pero vamos, lo normal de estas cosas. La horquilla la hemos probado, la Junta de Gobierno, algunos hermanos, hemos hecho una prueba y bueno, pues no hubo problema ninguno. Una cosa muy sencilla. Se aguantó perfectamente y pudimos hacerlo perfectamente. Entonces, ahora cuando se haga... se convocará a los hermanos correonistas, como nosotros los denominamos, y vendrán y harán una prueba final seguramente en la iglesia esta semana que viene y ya está. Y no
no creemos que haya ningún tipo de problema porque lo hemos mirado, lo hemos probado y creemos que con los consejos que nos han dicho nuestros hermanos de los estudiantes de Antequera, pues que es fácil, ¿no? Que no tiene mucha complicación. ¿No viene ninguno a supervisar? Que Seguramente vengan a darnos mentorizar, un pequeño tutorial para una masterclass a algunos hermanos que tenemos que quedar con ellos ahora y nos dirán, pero vamos, que en principio lo hemos estado probando y bien. Yo creo que es más difícil el correón, después de verlo, es más difícil andar con el correón que a lo mejor con la horquilla, porque al final con la horquilla vas a hombro. Tú andas con la naturalidad de siempre. Lo único que tienes que estar atento es a la hora de colocarlo. Y el correón sí que te exige una forma de andar un poco sin mecida. Tienes que andar de manera rectilínea porque el movimiento de la correa quizá y que cada uno pierda un poco el paso sí que te hace un poco de bamboleo, ¿no? Pero que es fácil de llevar de las dos maneras si se ensaya un poquito. Bueno, el miércoles os trasladáis, como hemos dicho, a San Julián, en esa previa antes de lo que será el Vía Crucis, y tendréis al Señor en veneración, porque además ahora ya San Julián tiene horario de apertura, gracias a Dios. Pero, decidme el horario. Pues mira, el jueves por la mañana estará de 10:30 a 12:30 y de 5:30 a 7:30. Y el viernes estará por la mañana de 10:30 a 12:30. Lo que pasa es que el viernes, lógicamente, ya estará preparado para lo que es el Vía Crucis. ¿El jueves tenéis previsto algún tipo de acto una vez que se termine la veneración o la exposición del Señor? Preparar las imágenes para el viernes. O sea, como el cambio, las flores y demás. ¿Y el viernes nos vamos de Vía Crucis hacia allá en silencio o con la coral? En silencio, nos vamos en silencio. Y la vuelta la hacemos con los metales de la agrupación nuestra, San Lorenzo Mártir. Un grupo de metales que nos acompaña. Pero eso de música, mejor nuestro querido Poli, que te pueda estar repertorio. Algo sé. En la Catedral de Alcántara, en cada estación hay una pieza preparada por la coral Voces de Viñero. Y de la vuelta sí la hace el grupo de metales, que son unos 18 o 20 componentes, que bueno, acompañarán, pero en silencio. Los tramos que van avanzando el Señor en silencio, intercalado con alguna pieza. No hay percusión, tambor, nada, y bueno, creo que son 12 piezas lo que he preparado. En principio es que básicamente va en silencio, o sea que en algunos momentos van a tocar alguna pieza, fragmentos de marchas clásicas de agrupación musical. Marchas, cantos litúrgicos, Alma Mía, por ejemplo, Dios de Esperanza, Llora en tu soledad, algunos fragmentos de piezas, pero no completas. En cuanto al recorrido, tenéis siempre se tiende más o menos a decir que especialmente en el Vía Crucis, se tiende a cortar un poco, que no se recree demasiado las imágenes de la procesión por el centro. ¿Cómo habéis planteado ese recorrido de vuelta? Venga, te doy un poquito cancha, que te doy un poquito... Poli se conoce mejor. Bueno, te digo... Miguel Ángel ha venido principalmente a decir que hable Poli. No, yo me toca a mí. No, vamos a ver, el tema del Vía Crucis, y cada uno, lógicamente, cada vez que sale o es nombrado o designado por la agrupación, o hace lo que cree, lo que tiene en mente. Nosotros teníamos de primera hora claro que el Vía Crucis, pues como tal, es un Vía Crucis, igual que la ida se hace como por el recorrido que siempre se ha hecho. El de la vuelta lo hemos hecho exactamente igual, por el recorrido más corto. Entonces saldríamos de calle, o sea, de la catedral, dirección a Plaza del Obispo, calle Salina, calle Fresca, Santa María, Compañía, Pozos Dulces, Plaza de la Plazuela de las Penas, Muro San Julián y... Arco de la Cabeza. Arco de la Cabeza, perdón. Arco de la Cabeza, ¿cómo me he equivocado? Dios mío. Andrés Pérez. Arco de la Cabeza, Andrés Pérez y la iglesia. A pesar de ser un recorrido corto, sí que tiene bastante atractivo, porque es un recorrido por Cualquiera calle... no pasa por calle Fresca. No, prácticamente estamos casi redescubriendo nuevos entornos para la Semana Santa, por dimensiones sobre todo, vamos. Y también es que nosotros hemos recurrido, lógicamente, a lo que teníamos en casa. Hemos pedido trono para la ocasión, entonces hemos cogido las andas del rosario de nuestra titular y la verdad es que nos da bastante juego. También es verdad que hemos tenido un poquito de dificultad a la hora de tallar a los correonistas, porque no pueden entrar todos los que se han tallado, y luego la diversidad de tallas que hay, entonces hemos tenido que hacer una selección de una talla mínima a una máxima, y lógicamente por arriba se escapan un puñado y por abajo se queda todo sin salir, pero no importa porque los que no salen en las andas nos van a acompañar con velas, con lo cual
De todas formas, Está cubierto. van 2 turnos. Por aquello de igualar más la talla todavía. Bueno, tú has dicho que has venido a hablar. Sácalo No, y la paga. ¿Si es el tuyo? No, no, el mío. Vale. Allí. Ah, bien. Bueno, pues nada. Pensaba que lo tenía en entonces el no se oye. bolsillo. Sonaba un móvil de lejos. Tú has venido a hablar de tu libro, y tu libro es 50 aniversario, ¿no? Bueno, sí, aquí Venga. empezamos Vamos a darle cancha, vamos a ver. empezamos el día 1 de marzo con la exposición de nuestro hermano Pepe Gutiérrez, una exposición de fotos en el Museo del Vino, y estará todo el mes de marzo y principios de abril. Yo creo que él tenía mucha ilusión por hacerla y lo hemos mantenido, y ya está encargada las fotos seleccionadas, tanto de viñeros de distintas estampas, y él, que le gustaba mucho la fotografía, estaba toda la Semana Santa dando vueltas, hemos escogido las que más nos han gustado, las que más tenían un poquito más de sensibilidad. Y eso es una de las cosas. Después tenemos unas pocas de conferencias que nos propusieron el señor Francisco José Rodríguez Marín, que fue hermano El de profe viñero Marín. hace muchos años. Y Poli y yo, bueno, estuvimos los dos hablando un día en el Museo del Vino, en otra exposición, y le sacamos una conferencia. Y hablando con él, pues nos ha dicho y nos ha propuesto, en vez de una, 5. Estupendo. Y es el momento de rescatarlo como hermano de nuevo. Y es el momento, estamos... Bueno, Boleta en mano. Tiempo va a tener. todo en su justo momento. Habrá que... ¿Tenéis más o menos los temas hablados? Sí. Y si me dicen las fechas, pues ya. Bueno, todas no te las puedo decir, Bueno, pero algunas. la primera, Francisco Torres Aguilar, doctora Francisca Torres Aguilar, doctora de Historia del Arte, investigadora y profesora de enseñanza media. Ella va a hablar sobre la hermandad de viñeros a través de su cartelería. Fue una cosa que me llamó la atención, la analizamos y nos gustó. Esa tendrá lugar en la sala capitular el día 13, en la sala capitular de la agrupación, el día 13 de marzo, a las 8 de la tarde. Después, Francisco Rodríguez Marín, a mediados de mayo, no tenemos todavía exactamente, porque tenemos la Noche en Blanco, tenemos también La Cruz de Mayo. la Cruz de Mayo, muchas cosas. Como siempre. Y vosotros cuando estáis parados. Habrá que buscar hueco y él va a hablar sobre... Yo es que me lo tengo que estudiar porque ya son muchas cosas. Por las letras Va a hablar sobre la iglesia de Viñeros, antigua conventual de la RR Dominica y la Aurora de Providencia. Hermandad de Viñeros y arquitectura, las sedes canónicas. Después de esa proyección de imágenes y explicado, se hará una visita guiada sobre la iglesia, Ah, qué chulo. Ah, qué chulo. explicando cada rincón y demás, y el que la conoce bien, pues yo creo que es interesante. Después Javier González Torres, profesor de Historia del Arte de la UMA, el día 4 de junio, en la sala capitular de la agrupación, a las 8 de la tarde también, espacio, iconografía, ritualidad e imágenes para la historia de las hermandades sacramentales. Sí, todo está relacionado con nosotros y con las hermandades y con lo demás, y yo creo que puede ser, no es todo lo mismo, ¿no? Y aparte de las conferencias, ¿tenéis preparados más cosas? Sí. Bueno, tenemos, aparte que es que estamos con el Vía Cruz y el triduo que sea. Ahí, Sigo ahí, yo sigo ahí. Estamos ahí, tío. Yo sigo Está ahí. mirando el cartel, está en el cartel de Calle Fresca. Está contando la conferencia y yo estoy pensando que tengo que llamar. Está con el cartel. Así que, bueno, hay que, en fin. Está con el cartel de Calle el móvil, en fin. No, es que va. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién no sabe?
Sí. ¿Quién no se ha Vaya visto? por Dios. Pero no, pero ya hemos hablado, ya hemos hablado. Que hay un cartel en Calle Fresca que estorba y eso es lo que lo tiene un nubilado. No, no, ya tengo hablado, no, lo tengo hablado con el propietario y me ha dicho, además, de hecho esta mañana he pasado por allí. Me ha Claro, dicho que- todos los me ha días. dicho que Todos los días, sí. popón. Dice, caballero, Tú, que sí, que me deje ya tranquilo. Que me suelte del brazo. Quiero una cervecita, no, quiero ver cartel. Ya está, que sí, que la pregunta era que... Que había más cosas. Sí, hombre, hay más cosas. Varias cosas. En Montrambuc. La saeta de otoño, por ejemplo, Miguel Ángel, cuéntanos lo de la saeta de otoño, que tú no lo sabes, que yo eso no me lo sé. Ahora la ya Gibson ya de lo la Juan, he encontrado. pero digo yo lo de la Juan, tú dices lo de la saeta, que es Venga, más rápido. vale. Lo de la Venga, Juan. yo me guardo una, ¿vale? Venga, vale. Aquí La de tenemos tres. la Juan es más rápida. Es nuestro amigo Salvador de los Reyes ha diseñado un broche pectoral que va a realizar, va a ejecutar también nuestro amigo Manolo Fenol. Estamos en proceso de adquisición de un cíngulo dorado para el Señor, un cíngulo nuevo. La crestería del trono del Señor, que se va a estrenar esta Semana Santa, el Jueves Santo, obra de Manu Molina y de Tomás Fernández El Dorado. Correcto. Y vamos a hacer una alfombra tapiz. Estamos en proceso también de si podemos conseguir fondos para todo, porque hay que buscarlo, pero una alfombra tapiz para los cultos. Y algo más que está hecho ya, ¿no? Tú verás que él te cuenta lo que tú ibas a Falta la decir. corona de capilla. Aunque no es para el señor. Bueno, eso Bueno, sí que ya, eso lo ya. saca porque no es de... Yo no iba a hablar de eso. Iba a hablar Cuéntanos, de mi Miguel Ángel. libro. Ah, no. Ahora cuéntalo de... No, lo del sello, hombre. Ah, bueno, que se ha hecho, en verdad, con el mismo logotipo que ha hecho Pablo Cortés, que está aquí en la impresión ahora mismo en la televisión, pues se ha hecho una serie de sellos conmemorativos, sellos oficiales de correo, y bueno, pues se están vendiendo en la iglesia, en nuestra tienda de recuerdos, y se pueden solicitar en la hermandad, si quiera. Y está teniendo mucha aceptación. Es que es muy bonito, ¿eh? Recuerda lo antiguo. Es curioso. Y el día 20 de marzo, la coral tiene preparada un concierto profeso para la ocasión. Están ensayando y la verdad que va a quedar, será en la iglesia y creo que queda bastante bonito porque vamos, tú que sueles pasar por allí y lo escuchas de canturrear, sabes que le ponen cariño y aparte lo hacen bien. Entonces están preparando un concierto para el día 20 de marzo, abierto a todos los que entremos. Arde todo ¿Te quiere usted, macho. apuntar algo más? Sí, Venga. la calle. Yo quiero mi calle. ¿Una calle para el señor? Para el señor de Viñero. ¿Y dónde tenemos que firmar? Ya está todo firmado, ya está todo presentado. Oficialmente no nos han contestado, aunque creo que hay una notificación. Creo que será eso. Está Si viendo no es algún- una multa, ¿no? No. Está habiendo En la algún vida. problema con el nombre, según nos ha llegado, porque Plaza de los Viñeros y Jesús de Viñeros se pueden confundir. Yo no lo veo así, porque está calle Martínez Campos, Casa de Campo, Miguel Ángel Campos. Miguel Ángel Campos, entonces calle Lario y Molina Lario. Sí. Estamos esperando que nos contesten y es un tema que le hemos puesto mucho empeño, mucho cariño. No hay ningún problema porque en ese trozo de calle, que es desde calle Carretería a Arco de la Cabeza y Muro de San Julián, no existe nadie, no vive nadie, no hay local, porque aunque hay puertas, pertenecen a calle Carretería, Arco de la Cabeza y Muro de San Julián. Entonces estamos esperando a ver si nos la concede. Bueno. Pero lo que pasa es que vosotros lo queréis ya. Estamos en ello, llevamos ya un año. O sea que Llevamos podemos seguir un esperando. año y... Todavía no se ha acabado. El Claro, señor claro. Todavía alcalde, no se ha acabado. el señor alcalde firmó la adhesión y muchos de los concejales. está. Entonces a ver si los señores técnicos nos dicen cómo y de qué forma podemos... Yo creo que él le está mandando el mensaje a los técnicos. Sí, no. ¿Cuál es, si no ha pregunta, quedado ¿cuál es mi claro, cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es? la tienes allí, si quieres hablar es que allí. Por favor, decidme qué tenemos que hacer para que nos pongáis la calle Jesús de Viñero, calle Correonista, cambiamos el nombre, ponemos algo que sea fácil, por favor. Y Que si no- Sabes y que si esto no es va a carne haber, de meme, ¿no? Que si Miguel hace Ángel? falta- ¿Tú sabes que esto es carne de Que meme? si hace que si hace falta los tornillos los compramos nosotros, que no hay ningún problema. El guarrito lo pongo yo. No, también. hablando, estamos trabajando bien y las cosas van por buen cauce y próximamente, seguramente, nuestras queridas autoridades pues nos conceden la calle.
está en vías de resolución. La calle Fernando Prini, que también se exigió en este programa, se solicitó, ya por lo menos la tenemos, con lo cual, bueno, poquito a Sí, poco... el problema es en el centro histórico. Sí, Pero sí, el problema más gordo es cambiar a gente que vive allí, hacerle cambiar domicilio postal y todo fiscal y todo el tema. Pero es que ahí no existe ese problema, no hay problema ninguno. Bueno, pues entonces ya está para Semana Santa los tallajes y la entrega ya están. Todavía no hemos Bloqueado. empezado, ¿no? Vamos bastante bien. Está en el cartel de Calle Fresca. Vamos bastante bien. Es cierto que empezamos la semana pasada y los 3 primeros días por la bendita lluvia y agua y las alarmas que están tan de moda y que tan necesarias son a veces, pues la verdad es que tuvimos un poquito de parón. Pero a raíz del viernes, la verdad es que vamos creo que como toda la hermandad y con todos los hermanos mayores que hable, vamos como un tiro. Estamos ahora mismo en un momento excepcional. La Semana Santa tiene una gran salud. Esperemos que nos dure mucho. Esperemos que sepamos cuidarla. No te quiero meter mucho los dedos, pero Sí, mételo. ¿qué tal lo de Cabildo y que no le damos la vuelta a la girola al final? No, los dedos no me los mete. Nuestro querido Deán nos dejó claro, aquí había una postura que se acordó así, que eran o todas o ninguna, y como bien sabéis, no es por, yo puedo hablar 6 meses, no hay problema. Pero por terminar, Los Ángeles, el tema es que unos días dijeron que sí, otros que no, como el acuerdo era o todos o ninguna, pues creo que hemos perdido una oportunidad única de volver a hacer la girola, de hacer lo que anhelaban muchas hermandades, y espero que el día de mañana no nos arrepintamos si algún día decide el Cabildo de que no entremos en la catedral, no pongamos grito en el cielo. Adelante. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Un candelabro, tío. Con un candelabro. Con un candelabro. Cuidado que quema a Poli, que le pasa todo lo malo. Le Como pasa la a él. cera, yo ya me quemo con cera muchas veces, pero bueno. Muchas gracias. Venga, sopla. Pido un deseo. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Esto es muy corto. Ya, bueno, yo te puedo decir que te venga otro día y me cuentes más cosas, no se me ocurre más. No, ya sabes que venimos encantados a nuestra casa, y más con vosotros. Cuando se resuelva lo del cartel de por lo menos para ver a Pero yo lo a Poli veré. ya. ¿Sí? Yo pasaré. Sí. No, y nosotros lo veremos también aquí. ¿Y tú lo retransmitirás? También. Porque Pero ya. que ya lo tiene solucionado, que no se queje. Pero saldrán otras cosas, El problema de Poli es que poner los caballos delante del carro. Entonces, Yo soy muy así también. Y yo creo que también. Vaya por Dios. Entonces yo No, soy más Poli. no me hemos- parece. yo no. No hemos Tú usado lo tuyo, nada. porque tú ya tienes una experiencia. Claro, tiene y un unos años. Yo he dicho experiencia. trayecto recorrido. Bueno, queridos, que muchísimas gracias por acompañarnos. Que ahora es cuando viene lo bueno, Sí. que lo disfrutéis, que como siempre las previas siempre nos gustan Mucho. casi Sí. veces más Sí, que totalmente. después Semana Santa. Muchas gracias. Pues gracias. Hermano, muchísimas felicidades, Muchas que gracias. cumplan muchos más y nos sigamos viendo. Que vosotros lo veáis. Lo veamos. Y nos sigamos viendo y nada, ¿quién te va a invitar ahora? Como ¿A han quién dicho, te invita? que llegue por lo menos la edad que aparenta. Claro. Bueno, recordarles a todos ustedes que el miércoles de la semana que viene tenemos nuestra programación normal y el viernes pues empezamos con esas semanas que tenemos doble programa e incluso semanas que daremos programa todos los días. Casi. Casi. Sí. Pero bueno, ya iremos adelantando. En cualquier caso, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, señor Moraleda. Muchas gracias por Que todo. se lo coma usted con su niño y su señora. Buenas noches. Adiós.